Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie? Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos concede el alto honor y el santo privilegio de estar en su presencia. Gracias, Dios, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes, pero gracias, Señor, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Gracias por la presencia de los ángeles. Gracias, Padre amado, por la compañía del Espíritu. Y muchísimas gracias, Señor, por estar en nuestro medio. Ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos, Señor, la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para que todos presentes, pero también los que nos siguen a través de los medios de comunicación, todos estemos en el Espíritu para adorarle en espíritu y en verdad. Que cada uno de nosotros sea habilitado por el Santo Espíritu para comprender su verdad. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de esta noche es El poder del Altísimo. Llama la atención en la Biblia cómo descubrimos el empeño, el interés de Dios por sus hijos. Siendo que Dios sustenta y sostiene todo el universo, llama mucho la atención el empeño que ha puesto en la tierra. Y veremos casos específicos y especiales de cómo Dios personalmente se ha ocupado y se ocupa y se está ocupando en los menesteres de la tierra. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero hay un mensajero del cielo que dice que viene de la presencia de Dios, que le da el título a Dios Altísimo y que habla de el poder del Altísimo. Vamos rápido, hay muchas cosas hermosas que decir. Vamos al San Lucas capítulo 1, versículo 35. Este personaje se llama Gabriel. San Lucas capítulo 1, versículo 35. Y él menciona esa frase que hemos utilizado como título para el tema de hoy. San Lucas capítulo 1, versículo 37, forma parte del diálogo que Gabriel tuvo con la Virgen María. Lucas 1, 35. ¿Cómo dice el versículo 35? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué cosa dice ahora? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título, y ese título aparece en el Salmo número 2, versículo 7, cuando dice el ungido, el Mesías: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título que adopta un ser divino que se hace hombre, y su nombre es Jesucristo. Hijo de Dios es un título grande que solo tiene una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Ese niño que nacería sería llamado ¿cómo? Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo. Pero vamos por parte, porque esto es bien interesante y emocionante. El contexto y el tenor de la declaración de Gabriel nos dice a nosotros algo curioso. Pregunto, para que una mujer pueda concebir, ¿tiene que dejar de ser virgen, sí o no? ¿Sí o no? Para una persona concebir, necesita concebir. Bien.
La Biblia dice que una virgen, siendo virgen, concibió. Y eso llama la atención. Aquí vienen los detalles. San Lucas capítulo 1, versículo 26-27. Dice la Biblia en el versículo 26, vamos rapidito. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era, ¿cómo se llamaba la virgen? María. ¿Cuál es el título de hoy? El poder del Altísimo. ¿Hay algo imposible para el poder del Altísimo? Mira el versículo 37, Lucas 1:37. Dice Gabriel, porque nada hay imposible para Dios. Dios se ha empeñado en llevarle a usted al cielo y ha determinado que usará todo lo que tiene para que usted vaya al cielo. El único que puede impedir que usted vaya al cielo es usted mismo. ¿Se entiende o no se entiende? Oiga, ¿puedo leer un versículo peligroso? A ver, ¿lo leo o no lo leo? ¿Seguro que quieren que lo leamos? A mí me da pena, dolor y angustia ver personas que le dicen no a Dios. Y personas que vencen el interés y la voluntad del Espíritu Santo. Vamos rapidito al libro de Romanos capítulo 8, versículo número 26. Romanos 8, 26. Mire qué tragedia la de algunas personas por no conocer a Dios. Romanos 8, 26, dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo dice ahí? Con gemidos indecibles. ¿Por qué gemidos indecibles? Hay personas que se resisten a Dios, hay personas que se niegan a Dios, hay personas que no quieren aceptar la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Es Dios el Altísimo, pero no lo quieren enaltecer. Es Dios Todopoderoso, pero no confían en Él. Por eso es tan importante este tema. Ponga mucho cuidado, leeremos mucho la Biblia porque son las evidencias, las pruebas. Es el testimonio bíblico de que lo que Dios dice es así, es cierto y es verdad. Podemos confiar plenamente en Dios. Dios no miente. Dios no falsea. Dios ha hecho todo lo que espera que usted le crea. Sigamos con la experiencia de María. Versículo número 31. Gabriel viene a hablar con María y ahora le da los detalles. Lucas capítulo 1, versículo 31. Evangelio según San Lucas 1:31. Recuerde, estamos hablando del poder del Altísimo. Y en este caso estamos bregando con una virgen que concebirá siendo virgen. Interesante, ¿no? Versículo 31. Y ahora, dice el Gabriel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre, ¿cómo dice? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dice, ¿qué está pasando aquí? Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que voy a concebir si yo no he estado con ningún hombre? De hecho, veremos más adelante cómo el evangelista Mateo, el evangelista Lucas dicen que estaba desposada con José. Desposada significa que ya habían hecho el contrato matrimonial, pero no se habían ido a vivir juntos a la casa. Desposada significa que pasarían un año preparando los asuntos para mudarse juntos a la casa donde vivirían. Aunque estaba desposada con José, no habían tenido ninguna relación íntima. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Por si algún chismoso quiere, vamos a aclarar las cosas, ¿no le parece bien? ¿No le parece bien? Las cuentas claras, las cosas se ven mejor. Versículo 35, dice ahora Gabriel, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo dice? Hijo de Dios. Mi pregunta, ¿el poder del Altísimo vendría sobre María, sí o no? Sí. ¿El Espíritu Santo vendría sobre María, sí o no? Sí.
Isaías capítulo 7, versículo 14. Veamos cómo en la antigüedad se había anunciado este evento, se había anunciado esta experiencia, esta realidad. Dice el versículo 14, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Quién tomaría el asunto en sus manos? Dice Dios mismo. Cuando usted llegue al Evangelio según San Mateo, mire cómo Mateo organiza o cómo Mateo explica esto que estamos diciendo. San Mateo capítulo número 1, versículo 18 en adelante. Recuerde que estamos hablando acerca de el poder del Altísimo. Cuando usted le cree a Dios a través de su palabra, cuando usted se enfoca en Dios, cuando usted deja de tener ruidos en su mente y cuando usted cree en la palabra de Dios y en la presencia y la dirección de Dios, entonces y solo entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. ¿Dice Dios la verdad? Sí. ¿Cumple Dios sus promesas? Sí. ¿Es Dios todopoderoso? Sí. En la corta vida que he vivido, apenas 53 añitos, he visto muchas maravillas de Dios. ¿Cuál es la razón? Soy medio tonto. Creo completamente que lo que Dios dice es verdad. Y no ando con componendas. Si Dios dice que eso es así, yo le creo y se acabó. Aunque no lo entienda. ¿Entendieron? No entendieron. Yo tampoco entiendo. ¿Hace Dios maravillas? ¿Puedo leer otro versículo peligroso? Miren cómo tiene que ser esto por la experiencia con Dios y la confianza en Él. Cuando usted le cree a Dios, Dios hace maravillas. Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Sí o no? Romanos 11:33. A ver si usted entiende este versículo. Vamos rapidito. Romanos 11:33. La Biblia es tan sabrosa que mientras usted más la come, más sabrosa se pone. Y da seguidilla. Usted quiere más, quiere más, quiere más y quiere más. Aquí tienen el versículo. A ver si lo entienden. Yo no lo entiendo. Versículo 33. ¿Cómo dice el versículo 33? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué dice ahora? Cuán insondables son tus juicios. ¿Y qué dice? E inescrutables tus caminos. ¿Entendió usted el versículo? Qué bueno, qué bueno. Es más y más y más y más de lo que jamás podemos imaginar. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos amistarnos con Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted camina en la senda de Dios, cuando camina como Él dice, cuando le cree a Él, en su vida ocurren cosas maravillosas. Por eso María fue grandemente bendecida. Me gusta cuando ella dice, bueno, yo no entiendo lo que usted está diciendo, pero que se haga la voluntad de Dios. Una cosa linda, mamá. Oye, que una mujer embarazada sin estar con un hombre, es una locura. ¿Qué le pasa a este tipo? Bueno, pues mire, que hagan lo que le dé la gana conmigo. Perdonen, esta es la versión Andrés habla hoy. Que Dios haga lo que quiera conmigo. ¿Se atrevería usted a decirle así a Dios? ¿Se atrevería o no se atrevería? ¿Cuánto le dirían a Dios, Señor, haga lo que usted quiera conmigo? El muchacho llegó muy emocionado a la conferencia porque se iba de misionero para África. Eso salió en un misionero cuando yo era un adolescente, hace unos años. Y sale de la oficina con todo listo y pasaporte sellado y todo arreglado, y cruzando la esquina viene un carro y lo atropella. Le desbarató una pierna que eso no sirvió para nada sino para que la cortaran. Y él se preguntaba, ¿pero qué pasó aquí? Yo voy de misionero para África y mira lo que me pasa. Bueno, después que pasó la convalecencia, le hicieron una prótesis de madera y todo, y comenzó a caminar con dificultad hasta que después comenzó a caminar bien. Oiga, el tipo parece que era medio cabezón, volvió a la conferencia y le preguntó, ¿el espacio de misionero para África todavía está vigente? ¿Todavía? Claro, ahí lo tenemos. Yo me puedo ir todavía. No hay problema, claro que te puede ir.
y a África se fue. El muchacho estaba tan decidido y tan molesto con que le perdió una pierna que dijo, voy a predicar a donde nadie ha predicado. Se metió tan adentro en África que llegó a un lugarcito donde había muchas cabezas en una estaca alrededor de una aldea. Todo estaba limpio y no veía a nadie. Pero cuando entró a la aldea empezó a aparecer gente a brincar y a saltar de alegría. Algunos corrieron y pusieron una olla bien grande. Pusieron unos leños y lo encendieron, le echaron agua, mamacita, usted se imagina lo que está pasando, ¿no? Uy, una alegría que le dé a esa gente, porque imagínese usted, el cordero vino derechito. Y cuando empiezan a brincar y a saltar, porque se lo van a comer, como se habían comido muchísimos misioneros antes que ese. Al tipo se le ocurrió decirle al jefe de la tribu que, con señas, que su carne no servía para comer. ¿Qué no sirve para comer? Es el rey, oh padre. Así que se levantó, no era un tonto, era un misionero, pero no era tonto. Levantó el pantalón en donde estaba la pierna de palo, agarró un cuchillo y empezó a cortar un pedazo del palo de la pierna de palo. Cuando el rey vio esto y la gente vio esto, todo el mundo se calmó. Sacó una estilla de palo y se le dio al rey, dijo, come, come. Y el rey se empezó a echar para atrás, come, ven, come, come. Y el tipo se tiró al suelo y empezó a adorar al misionero y todo el mundo hizo lo mismo. Todo el mundo se convirtió en la tribu aquella. ¿Había un propósito con esa pierna? ¿Quiere usted que el Señor le rompa una pierna para que cumpla el propósito? El poder del Altísimo. Si es verdad que usted se entrega a Dios, deje que Él ponga la regla del juego. Si yo pone la regla del juego, usted puede estar seguro que las cosas terminarán bien. ¿Es así o no es así? Sigamos con esto. Versículo 18, San Mateo capítulo 1, versículo 18. Mire cómo relata Mateo la experiencia del ángel Gabriel con María. Aquí hay un par de detalles muy interesantes que debemos tomar en cuenta. San Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿qué dice ahí? Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema de hoy? El poder del Altísimo. ¿Tiene Dios poder para embarazar a una virgen sin que esté con ningún hombre? Tiene poder. Y aquí está. Y es el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14. José, dice la Biblia, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice ahora? Del Espíritu Santo es. Mi pregunta para usted: ¿se relaciona el poder del Altísimo con el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si usted está lleno del Espíritu, el poder del Altísimo puede hacer con usted cosas que son sobrenaturales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y mire qué cosa linda. Dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen, ¿qué cosa? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta: ¿estaba Dios involucrado en el asunto del nacimiento de Jesús? Sí. ¿Estaba Dios tomando el asunto en sus manos? Sí, Señor. Tu salvación y mi salvación no es un invento del pastor, ni un invento de la iglesia, ni un invento humano. Tu salvación y mi salvación es un proyecto de Dios. Y está seguro y asegurado el resultado del plan de salvación. La salvación es una persona, se llama Jesús. Y quien asegura todo se llama Jehová de los ejércitos. Podemos confiar en Dios. Podemos creerle a Dios. Dios manifestó su poder en la vida de María y de ella nació aquel que es conocido como admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Quién estaba en el vientre de esta muchacha? ¿Ustedes entienden lo que está pasando? Se le llama misterio de la piedad. Y yo le pregunto, ¿nos ama Dios? Sí. Ya leímos 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que dice el apóstol Pablo, yo les diré vamos a leerlo rapidito. 1 Timoteo 3, 16. Esto es un misterio profundo. Le llaman misterio de la piedad. ¿Hasta dónde llegó Dios con el afán de salvar a la humanidad? 1 Timoteo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice ahora? Dios fue manifestado en carne. ¿Nació ese bebecito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ese bebecito era Dios con nosotros? ¿Sí o no? ¿Lo hizo Dios por amor a nosotros? ¿Te ama Dios? ¿Me ama Dios? Entonces creamos en Él. Nadie nos ama como nos ama Dios. Eso de estar dudando de que si lo hago o si no lo hago, olvídese, entréguese a Dios. Entréguese a Dios y no oiga comentarios de nadie. Nadie nos ama como nos ama Dios. Número 2, recuerde que estamos hablando de qué cosa, el poder de quién, del Altísimo. ¿Recuerdan a Zacarías? El anciano Zacarías, el sacerdote, y a su esposa Elizabeth, dice San Lucas que eran justos delante de Dios, pero Zacarías estaba viejito y la doñita también se puso viejita. Un día que Zacarías estaba ofreciendo el incienso en el templo, ¿quién se le apareció? El ángel, Gabriel, y le dijo, mira, Zacarías, tu oración ha sido hoy en el cielo y tu esposa va a tener un bebé. Y ese bebé que va a tener tu esposa es un bebé muy especial, va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es más, ese muchacho va a ser tan especial que va a tener el espíritu de Elías y tiene una misión. La misión es que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos a la provincia de los santos, y va a hacer que Israel se arrepienta. Y el pobre ancianito dice, oh, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, cuando dice, mi esposa es una viejita ya. ¿De qué estamos hablando nosotros? El poder del Altísimo. Oye, a Gabriel no le gustó esa respuesta. Tenga mucho cuidado cuando el Señor dice que algo será de una manera, estése tranquilo. San Lucas 1:19. Oiga lo que le respondió Gabriel. La Biblia es hermosa, la Biblia es sabrosa. Lucas 1, versículo número 19. ¿Cómo dice el verso 19? ¿Qué respondió Gabriel? Dice el versículo 19. Respondió el ángel, ¿qué le dijo? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Quién envió a Gabriel? Dios. ¿Quién autorizó a Gabriel? Dios. ¿Quién le dio el mensaje a Gabriel para que se lo diera a Zacarías? Dios. ¿Se entiende lo que está pasando? ¿Hay algo imposible para Dios? Dios es capaz de hacer lo que sea. Ahora este pobre ancianito dice, bueno. Oye, el ángel no le gustó. Perdonen, en un buen dominicano dirían, se le calentaron las orejas a Gabriel. Le dijo, usted se va a quedar mudo ahora, por no haber creído. ¿Quedó mudo el viejito o no quedó mudo? ¿Sí o no? Tenga cuidado en no creerle a Dios. Si el Señor le dice, he hecho todo para salvarte, déjese de estar pensando otra bobería. Póngase en las manos del Señor, entréguese al Señor y se acabó el problema. Créale a Dios. Nadie le ama como Dios. Nadie. Romanos 8:34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. ¿Murió o no murió para pagar nuestros pecados? ¿Sí o no? Sí. Creámosle a Dios. Mi pregunta, resumiendo, ¿concibió la doñita? ¿Trajo al muchachito llamado Juan el Bautista? ¿Nació o no nació? ¿Fue Juan el Bautista el paladín, el vocero de Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Cumplió su misión Juan el Bautista? ¿Cumplió Dios su palabra? ¿Recuerdan una jovencita llamada Sara? Que era una anciana. Llegó Dios a la casa de Abraham. ¿Para dónde iba Dios? Génesis capítulo número 18. Dios iba para Sodoma y Gomorra. ¿A qué iba para Sodoma y Gomorra? A quemarla. ¿Por qué iba a quemarla? Porque la maldad llegó al colmo. Cuando las cosas llegan al colmo,
el poder del Altísimo resuelve. ¿Qué pasó con los antediluvianos? Bueno, ya llegaremos ahí, si el tiempo nos ayuda. Pero terminemos aquí. ¿Llegó a la casa de Abraham? Sí. ¿Comió en la casa de Abraham? Sí. ¿Le dijo que Sara tendría el año siguiente un bebé? Sí. ¿Estaba Sara viejita? Sí. ¿Qué hizo Sara? Se rió. ¿Qué dijo para Dios? ¿Qué le pasa a esta tipa que se está riendo? Mamacita linda. Dice, no, yo no me reí. Usted se rió. Y a Sara le dio miedo. Digo, el año que viene, por esta fecha, usted va a tener un bebé. Mi pregunta, ¿fue un milagro que esa anciana tuviera un bebé? ¿Sí o no? ¿El hijo de la promesa fue un milagro? Pues entonces, que una persona se salve es un milagro de Dios. Que una persona sea cambiada es un milagro de Dios. Dios tiene poder para hacer milagros. ¿Es así o no es así? Cuando Dios manifiesta su poder, cuando el poder del Altísimo se manifiesta, cambia y transforma la vida de las personas. Si usted le cree, Dios hace el milagro. Llama la atención cómo dice la Biblia que cuando el bebecito nació, Abraham tenía 100 años. Estaba viejito, ¿no? ¿Y Sara cómo estaba? ¿Se manifestó el poder del Altísimo en la vida de Sara? ¿Tuvo su niño o no lo tuvo? Aquí entramos entonces a un aspecto del estudio que me emociona. Disculpen, estoy tratando de ganar tiempo, porque ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Son prueba o no son prueba? ¿Sí o no? ¿Son evidencia o no son evidencia? Si usted le pone las evidencias por delante, usted tiene que creer. Estos no son cuentos, son historias que están en la Biblia de algo que se cumplió. Así que ahora usted puede confiar y creerle a Dios, porque si lo hizo con ellos, lo hará con usted también. He dicho en algunos sermones que cuando era un adolescente, un médico me dijo, usted se va a morir. Y yo me reí. ¿Qué le pasa a este médico? El que dice que se va a morir, no se va a morir, ¿es el Señor? ¿O no? ¿Sí o no? Es más, y hasta si se muere, Dios le da la gana, lo levanta. ¿Resucitó a Lázaro? ¿Sí o no? ¿Resucitó a Tabita Dorcas? ¿Resucitó a la hija de la viuda de Naín? ¿Resucitó a la hija de Jairo? ¿Sí o no? Entonces el último que tiene la palabra, ¿quién es? Es Dios. Y yo regresé a mi casa sonriente y me dice mi mamá, ¿y qué te pasa que tú vienes tan contento? Que el médico me dijo que me voy a morir. Y dice ella, ¿y tú te estás riendo de eso? Y digo, claro que me tengo que reír. Porque el único que sabe, el único que puede decir la última palabra es Dios. Y entonces mi mamá se pone triste y se le llena los ojos de lágrimas y dice, ¿qué tú vas a hacer? Hablar con él, preguntarle a Dios cuál es el negocio, porque él me dijo a mí muy claro que quiere que yo predique el evangelio, que las almas se salven, que le ayude. ¿Y cómo muerto voy a hacer nada de esto? Y estaba flaco, me estaba yendo, de verdad, el tipo estaba feo. Nada más estaba en los huesos. Oiga, qué cosa rica. Esa noche oré, me arrollé delante de mi cama, riéndome. Y le dije, Señor, el médico dice que me voy a morir. Tenía 130 libras, nada más tenía huesos. Me estaba yendo, me estaba muriendo. Y riéndome terminé de orar y me acosté y me dormí. Qué cosa linda, mamá. Y me duermo y oigo esa voz tan linda que me llama. Y ustedes son muy chismosos, quieren que le cuente, no voy a decir, nada más le voy a decir una sola cosa. Y me dijo así, no te vas a morir, te voy a dar de mi vida para que me dé a conocer. Querido, yo tenía 21 años, ya tengo 53. ¿Cuántos años han pasado? 32. No me he muerto todavía. Dios sabe cuándo quiere que me muera. Y Él ha hecho lo que me dijo, tú predicarás mi palabra. Por eso no me da miedo ir por aquí, por allá y por acullá, buscando las ovejas del Señor. Si usted no es oveja del Señor, no se preocupe, lo van a quemar. Ahora, si usted es oveja del Señor, arregle su cuenta con Dios. Entréguese ya, déjese de bobería. No estoy oyendo comentarios de nadie. Haga sus arreglos y entréguese al Señor. Que este negocio se acabó. ¿Cumple Dios sus palabras? ¿Cumple Dios su promesa? ¿Miente Dios? No, jamás. Pero nuestra falta de fe, nuestra vida cristiana tan pobre, esta vida cristiana tan rara, ha hecho que la gente no quiera creer en Dios. Porque el testimonio que estamos dando no es el mejor. ¿Es así o no es así? Entonces volvamos a Dios, que Él, solícito por sus hijos, nos perdonará. Y comenzaremos una nueva y linda experiencia con Él. Dios manifiesta su poder, pero Dios se involucra con sus hijos. Veamos a Dios envuelto en los negocios de la tierra. Veamos a Dios bregando con los asuntos de la tierra. Me encantan estos pasajes. Daniel capítulo número 7. Mire a Dios bregando en un juicio con los asuntos de la tierra, ocupado en las cosas de la tierra, averiguando qué está pasando en la tierra. Qué cosa linda. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice Daniel,
Versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó, y los libros, ¿qué cosa? Fueron abiertos. ¿Un juicio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está empeñado Dios en las cosas que pasan en la tierra? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Qué dice 1 Pedro 4, 17 y 18? Que el juicio comienza primero por la casa de Dios. ¿Hay juicio en el cielo en este momento? Sí, Señor. ¿Quién está presidiendo? Dios. ¿Cuántas personas están ayudando delante? Millones de millones. ¿Tiene Dios su mente ocupada con los asuntos de la tierra? Sí, Señor. ¿Es la tierra el libro de texto del universo? Sí, Señor. ¿Es la tierra el escenario del universo? Sí, Señor. ¿Está todo el universo contemplando la tierra? Sí, Señor. ¿Están todas las criaturas celestiales y todo el vastísimo universo enfocados en lo que está pasando en la tierra? Sí, Señor. ¿Puedo leer un par de versículos? En la mañana cuando usted se levante, no se crea que no le están mirando. Los verdaderos actores y actrices de la tierra somos usted y yo. Y nos están mirando. Oigan, ¿podemos leer todos los versículos? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Seguro que usted cree en la Biblia? 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Dios es tan lindo que ha permitido que usted y yo seamos protagonistas en este negocio. Y ha determinado que usted y yo demos a conocer su carácter ante todo el universo. Por eso necesitamos ser arrepentidos. Haya un cambio de nuestra mente. 1 Corintios 4:9 dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué dice Pablo? Espectáculo ¿a quién? Al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde viven los hombres? ¿Y dónde viven los ángeles? ¿Y qué es el cosmos, mundo? Todo el universo. ¿Y qué somos nosotros? Un espectáculo. ¿Qué es un espectáculo? Un show. Cuando usted se levanta en la mañana y abre los ojos, todo el mundo está mirando. ¿Y ahora qué va a hacer el tipo este? Señor, gracias por confiar en mí, permitiéndome vivir otra vez. Y se levanta, se arrodilla y da gloria a Dios. Va y se arregla en el baño, regresa, agarra su Biblia y se va a leer la palabra de Dios. Ora. Va y se hace sus ejercicios, porque tiene que hacer ejercicio, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y después que hace sus ejercicios se da un buen baño, va y se desayuna, si es el arreglo de la familia, hace el culto familiar, o lo hace en la tarde cuando regresa el trabajo, pero hay que hacer el culto familiar. Y usted sigue la rutina que manda Dios. Cuando usted pelea la batalla de la fe en la casa y sale afuera, el poder del Altísimo le acompaña y le da éxito en la batalla de la vida. ¿Es así o no es así? Y qué rico cuando usted regrese en la tarde, con todas las bendiciones que Dios le dio, a compartirla con su esposa y con sus hijos. Y mira, un carro se iba a atravesar y me iba a chocar, el Señor lo quitó. Y bien, en el trabajo había un pichón de demonio que me quería hacer daño y lo botaron. No me diga, yo había estado orando por ese pichón de demonio, pero ya, lo sacaron, compadre. ¿Quién pelea tus batallas? Dios está involucrado con nosotros. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7, ¿vio Isaías a Dios sentado en su trono? ¿Sí o no? En el año en que murió el rey Usías, el pueblo tenía la esperanza en el rey Usías. Con la muerte de Usías dijeron, ¿y ahora quién nos defenderá? Y entonces aparece Jehová sentado en su trono. Isaías lo ve. Isaías se asusta y dice, ¡ay de mí! Que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Un serafín corre y toma una tenaza, toma un carbón encendido y le toca la boca y le dice, esto quitó tu pecado. Y entonces Jehová habló. Mi pregunta, ¿estaba involucrado Dios con el pueblo, sí o no? ¿Está interesado Dios en su pueblo, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿A quién enviaré? Dijo Dios. Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí. Ve, cosa linda. ¿No le gustaría ser un enviado de Dios? ¿O una enviada de Dios? Los enviados y las enviadas de Dios tienen una relación estrecha con Dios. Tienen una relación íntima con Dios. Son amigos de Dios. ¿Le gustaría ser amigo de Dios? ¿O amiga de Dios? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría?
¿Le cuenta a Dios a sus amigos lo que tiene planeado hacer? ¿Se lo dijo a Abraham o no se lo dijo? ¿Le dijo Dios a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Alegó Abraham en beneficio de Sodoma y Gomorra? ¿Lo escuchó Dios? ¿De 50 no bajó hasta 10? ¿Aparecieron 10? No, entonces hubo que quemarla. El poder del Altísimo puede obrar para bendecirte y levantarte, o puede llegar cuando ya tú no quieres nada, sencillamente, Salmo 7:12, para cortarte la cabeza o para quemarte, y problema resuelto. Predicar el Evangelio me llena de gozo, pero no me llena de angustia. ¿Por qué no me llena de angustia? Porque yo sé que Dios ha hecho todo lo que hay que hacer para que usted se salve. Pero si usted le da la gana de perderse, ese es su problema. ¿Jesucristo predicó o no predicó? Y después del milagro de los panes y los peces, ¿qué le dijeron a la gente? Vinieron al otro día a traer más panes y más peces, y Jesucristo le dijo: ustedes son unos bandidos. Esa parte la dije yo. Ustedes vienen por los panes y los peces. ¿Y qué hizo la gente? No, que Moisés nos dio el pan. ¿Qué Moisés ni Moisés? El pan se lo dio mi Padre. Y el verdadero pan está aquí, que soy yo. ¿Y la gente qué hizo? Se fue. Y Jesucristo estaba caliente, le dice a los discípulos: ¿y ustedes por qué no se van con ellos también? Yo no sé por qué algunos quieren predicar el Evangelio como con miedo. No, usted se equivocó. Esta es la palabra de Dios, es el Evangelio del Señor. Y esto es de Jehová. Mi pregunta entonces, ¿tiene la gente que está con esa duda de si me entrego o no me entrego, que si voy o que si no voy? Déjese de eso, por favor. Déjese de eso. Si Dios dice las cosas son así, las cosas son así. Usted puede confiar en Dios. Usted puede creerle a Dios. Dios se involucra, Dios se envuelve. La misma escena de Daniel capítulo 7 la encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 8 y 5 al 11. Capítulo 5, versículo 11. Dios sentado en su trono, millones sirviéndole delante, haciendo juicio para que las cosas queden claras y que quede bien claro que todo el que entrará al cielo tendrá su récord en orden. Si usted es un cristiano, no esté haciendo poca vergüenza, ni creyendo que usted está relajando a nadie. Usted es el que se está engañando. No sea tonto. Si usted no es sincero, transparente y honesto, usted no va a entrar al cielo. Oigan, ¿puedo leer un par de versículos que le duelan? A ver, ¿sí o no? Sí. Salmo 15. A ver si están de acuerdo con este salmo. El poder del Altísimo te cambia, te transforma. El poder del Altísimo te convierte en una persona nueva. El poder del Altísimo hace que nazca de nuevo. El poder del Altísimo te transforma. Versículo 1, Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Y qué dice la Biblia? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué dice la Biblia? No resbalará jamás. ¿Hay un tribunal sesionando en el cielo en este momento, sí o no? Sí. ¿Están revisando las cosas en el cielo, sí o no? Sí, Señor. Número 1. Número 2. Cuando los antediluvianos se dañaron, ¿vino Dios y habló con Noé? ¿Sí o no? ¿Le dijo a Noé lo que pensaba Dios hacer? ¿Le dio 120 años más de gracia a los antediluvianos? ¿Predicó Noé con su testimonio y su ejemplo, el de él, su esposa y sus hijos, sí o no? ¿Fue un testimonio a la vida de Noé? Sí. Y cuando el tiempo se acabó, se acabó. El poder del Altísimo arrasó con todo. Y llama la atención cómo eran las cosas, porque en la época de Noé no habían montañas. Y la tierra entera era un solo bloque. Después de Noé se rompe la tierra. Después de Noé se levantan montañas para que el agua vuelva abajo. Y después de Noé, cantidades inmensas de bosques, de animales y de seres humanos terminan en el fondo del mar, de donde están sacando petróleo ahora. Tenga cuidado de jugar con Dios. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado.
¿Habló Dios con Moisés? ¿Vino al monte Sinaí y le habló a Moisés? ¿Se involucró Dios en sacar a su pueblo de Egipto? Me gusta porque él dice, he oído, he visto el problema de mi pueblo en Egipto y he venido para sacarlo. Ven, yo te voy a enviar y vamos a sacarlo. ¿Cuántos años tenía Noé? ¿Cuántos años tenía Moisés? 80. ¿Para qué? Perdonen, por favor. Bueno, espérese, déjeme decirlo de otra manera. El Salmo 90 dice Moisés que ya estaba listo. En el versículo 12 dice, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Él estaba diciendo, yo estoy acabado, me quedan días de vida y ya me voy a morir. De hecho, al principio del Salmo dice que la vida de un hombre son 70 años y los más robustos 80. ¿Qué estaba esperando Moisés? La muerte. En ese momento, ¿quién viene a llamarlo? Jehová. ¿Qué se manifiesta en la vida de Moisés? El poder del Altísimo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué tenía Moisés en la mano? Un palo. Con ese palo lo llevó a Egipto. ¿Venció Dios a Egipto, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sacó a su pueblo o no lo sacó? Y le dio 40 años más a Moisés. Mi pregunta para usted, ¿puede usted creerle a Dios? ¿Usted quiere creer en Dios? ¿Quiere confiar en Dios? Póngase en pie conmigo entonces. Si usted está en el valle de la decisión, si usted sabe que tiene que entregarse a Dios, si usted sabe que tiene que bautizarse para que su nombre esté en el libro de la vida, no se ponga a dar vueltas, haga los arreglos necesarios y dé el paso del santo bautismo, registre su nombre en el libro de la vida, dependa de Dios y el poder del Altísimo hará los cambios en la vida suya que tengan que hacerse. Créale a Dios. Créale a Dios. Llama la atención. Voy a pedir a Daniel, y si es tan amable que pase. Llama la atención que todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Esta noche queremos orar, pero queremos orar por todas aquellas personas que tienen problemas tan difíciles que solamente el poder de Dios lo puede resolver. Si usted tiene un problema así, que solo Dios lo puede resolver, venga para el frente con nosotros. Si usted tiene un problemita de dolor de muelas, por favor, váyase al dentista. Pero si usted tiene un problema serio, venga para acá. Pase aquí al frente, suba aquí. Un problema de lo que sea, que usted sabe que solo Dios lo puede resolver. Mientras usted pasa, permitamos que Danielis cante, porque necesitamos creerle a Dios. Si usted ha tomado su decisión de entregarse al Señor, pase al frente. Si usted tiene un problema que solo Dios puede resolver, pase al frente. Yo no le prometo nada, pero le aseguro una cosa: Dios es todopoderoso para resolver nuestros problemas conforme a nuestra fe. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 12, mire qué hermoso pensamiento y de qué manera Dios se involucró con su pueblo. Éxodo capítulo 12, versículo 37, versículo 38. Dice el versículo 37: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y sigue diciendo: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Mi pregunta: ¿sacó a su pueblo o no lo sacó? Llama la atención en el capítulo 6 de Éxodo cómo Dios hace un discurso y da un decreto. En el capítulo 6, versículo 1, aparece una frase fuerte de Jehová, donde él dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y ahora aparece un testamento de Jehová. Versículo 6, dice Dios: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Y ahora dice Dios: y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo
os la daré por heredad, y firma: yo Jehová. ¿Tiene poder Dios o no tiene poder? Entonces, ¿por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no le creemos a Él? Sencillamente dejar tanto ruido en la mente y decirle a Dios: sí, Señor, acepto su voluntad aunque no la entienda, acepto su palabra, acepto sus principios, me entrego a usted. Cuando uno cree y confía en Dios, no hay diablo que te pueda tocar. En el capítulo 24 ocurrió un incidente hermosísimo, y le voy a dejar una tareita. Éxodo capítulo 24. 70 ancianos vinieron con Moisés y con Josué a una reunión con Dios. Y allí aparece un verbo que llama la atención: hasta dónde llega el poder del Altísimo. En el versículo número 10 dice: y vieron al Dios de Israel. Y en el versículo 11 dice: vieron a Dios. Amén. Mi pregunta: ¿es sabio entregarse al Señor? Amén. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por su empeño, su dedicación, su interés. Gracias, Señor, porque usted se involucra, se envuelve con su pueblo. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo, y gracias porque su brazo todopoderoso está dispuesto y disponible para defendernos, para cuidarnos, para asistirnos. Han pasado personas al frente, Señor, y allá en cualquier lugar de la tierra hay personas que han levantado su mano reconociendo que sus problemas solo usted, Señor, lo puede resolver. Dejamos cada caso en su mano santa, Señor. Que el poder del Altísimo se manifieste en cada una de esas vidas. Gracias, Señor, porque en el pasado el poder del Altísimo se manifestó en nosotros, dándonos vida y salud para predicar su palabra. Ahora dejamos en sus manos a esos que han tomado la decisión de entregarse a usted, que pronto sean bautizados y bautizadas, y sus nombres sean registrados en el libro de la vida.